vamos a hablar sobre las magnitudes en física. Cuando nosotros queremos representar o medir algo, tenemos dos tipos de magnitudes. La magnitud escalar es aquella en donde solo necesito un número y una unidad para representarlo. Estas unidades, ¿sí?, representan una medición y no necesito ni dirección ni sentido para expresar una magnitud escalar. Por ejemplo, yo puedo decir que esta presentación lleva 40 segundos. Es una magnitud escalar. Los 40 segundos es una unidad de medida, tiene un número, tiene unidad, pero no necesitamos decir si va a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. ¿Sí? El tiempo no se mide de esa forma, solamente necesito número y unidad. Es como el ejemplo que viene ahí. ¿Sí? La clase de física dura 50 minutos. Esa duración no es ni vertical, ni horizontal, ni inclinada, no, simplemente son 50 minutos. La temperatura ambiente, hoy amanecimos con una temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, esa temperatura no puede ser ni vertical, ni horizontal, ni inclinada, simplemente son 20 grados centígrados. Esa es la magnitud escalar, la que podemos representar así. Pues yo voy a hacer un pastel, entonces puse en la báscula la cantidad de harina y marcó 1 kilogramo. Esa es una cantidad escalar también, porque pues no es 1 kilogramo izquierda, derecha, no, simplemente es 1 kilogramo. Compré 1 litro de leche, es una magnitud escalar, 1 litro. Es lo único que necesito conocer, número y unidad. Sin embargo, hay otras magnitudes que además del número y la unidad necesito una dirección y un sentido. Por ejemplo, la fuerza. Si ustedes quieren mover un auto, le van a aplicar una fuerza. ¿Sí? La fuerza sería de ciertos newtons. La fuerza se mide en newtons. Si supongamos, le voy a aplicar 80 newtons, pero ahí sí necesito en qué dirección y en qué sentido. ¿Sí? Vemos por aquí el ejemplo, este señor y este señor, ¿sí?, están aplicando una fuerza en la misma dirección, horizontal, pero él va en el sentido hacia acá, él va en el sentido hacia acá. La velocidad es un vector. La velocidad, además de decir si es que este carro iba o lleva 40 kilómetros por hora, pero en qué dirección y en qué sentido. El desplazamiento es otro ejemplo. Si ustedes, ahí donde están ahorita, se quieren desplazar 2 metros, pues además de decir, sí, me moví 2 metros, pues puedo decir, me moví a la izquierda 2 metros, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás. Entonces ya no solamente necesito el número y la unidad, ya también necesito la dirección y el sentido. ¿Sí? Aunque la cantidad es la misma, 2 metros, pero si voy hacia adelante es diferente que irme hacia la derecha. Esas son las magnitudes vectoriales, las que necesitan, además de la unidad y el número, una dirección y un sentido. Y la magnitud vectorial se representa con un elemento que se llama vector. Y el vector tiene 4 componentes fundamentales. El punto donde inicia la aplicación, punto de aplicación, ¿dónde va a empezar ese vector? Si voy a aplicar una fuerza, ¿en dónde se va a aplicar? ¿Cuál es el punto?
La dirección, ¿sí? Decíamos horizontal, inclinada, vertical, y el sentido. Este va hacia acá. ¿Por qué? Porque puede ser la misma dirección, pero a lo mejor yo lo aplico hacia acá. Es diferente. ¿Sí? Ese es el sentido. Por eso es importante establecer el sentido. Y también se necesita el módulo. El módulo se refiere a cuánto mide el vector, de qué tamaño es. En este caso, si aplico una fuerza, digo una fuerza de 80 newtons, el módulo sería 80. ¿Sí? Entonces, esos 4 elementos representan a un vector. Punto de aplicación, dirección, sentido y módulo, también llamado magnitud, el módulo o el tamaño del vector. Y un vector lo puedo representar en un plano cartesiano. Se representa por medio de puntos en el plano. Por ejemplo, si yo tuviera un vector en el punto 3,2, acuérdense que el primer elemento son las X, el segundo elemento son las Y, entonces son 3 en X, 2 en Y. Este sería el punto buscado, ¿verdad? 3,2. Desde el origen sería el punto de aplicación y uno estos dos puntos para tener un vector. ¿Sí? De esa manera tengo un vector, ¿sí?, que llega al punto 3,2. Y a este vector pues normalmente le asignamos un nombre, el vector S o el vector V, el vector A, el nombre que ustedes elijan, ¿verdad? Bien, ¿cómo calculo la magnitud o el módulo del vector? ¿Sí? Porque vimos que el vector se representaba con ese punto en el plano cartesiano. Bueno, pues esta sería la fórmula para calcular la magnitud o el módulo del vector. ¿Sí? En este caso, ¿cuál será la magnitud del vector 4,3? Bueno, 4,3, si lo vemos, pues está 4 en X, 3 en Y. Este es el vector, lo representé con la letra A. ¿Sí? Y el módulo o lo que mide este vector se obtiene elevando al cuadrado las X, elevando al cuadrado las Y, sumarlos y sacarles raíz. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9 son 25, raíz de 25, 5. Pues este vector A tiene un módulo de 5, ¿sí? Módulo o magnitud. Ahora, ¿en qué dirección está? ¿Cuál será el ángulo con el que está inclinado? Bueno, eso lo vamos a obtener con esta fórmula. El ángulo será igual a la tangente menos 1 de Y sobre X. Esto lo pueden calcular fácilmente en la calculadora. Tangente menos 1 es el arco tangente de las Y sobre las X. Para este ejercicio, en el ejemplo 4,3, pues es tangente menos 1 de 3 sobre 4. Si recuerden, esta es X, esta es Y. Tangente menos 1 de 0.75 y eso da 36.869 grados. Quiere decir que el ángulo al que estará este vector es 36.869 grados. Los grados me pueden dar positivos o negativos. Si yo a partir de una línea los mido hacia acá, será positivo.
si yo los mido en el sentido de las manecillas del reloj, será negativo. Como aquí nos dio positivo, quiere decir que lo estoy midiendo de aquí hacia arriba. ¿Sí? De igual forma, si yo mido de aquí para acá, será positivo. Si mido de aquí para acá, será negativo. ¿Sí? Sentido de manecillas del reloj, negativo. Sentido contrario a las manecillas del reloj, positivo. Bueno, vamos a calcular la magnitud y dirección de los siguientes vectores. ¿Sí? Fíjense, el vector P es 3, menos 4. Aquí lo tenemos graficado, 3 en X, menos 4 en Y, aquí está el punto, y trazamos el vector. Recuerden que el módulo es raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Un número negativo al cuadrado siempre nos dará positivo. 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, 9 más 16, raíz de 25, 5. Eso mide el módulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Menos 4 sobre 3, tangente menos 1, y me da menos 53.130. ¿Por qué? Porque estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Por eso me dio negativo. Entonces a eso llegamos. Este es el módulo 5. Eso es lo que mide este vector en un ángulo de menos 53 grados. El siguiente ejercicio era Q menos 1,5. ¿Sí? Ubico en la X el menos 1, en la Y el 5. Este es el punto. Aquí trazo el vector. Y nuevamente, ¿cómo calculo el módulo? Raíz de las X al cuadrado más Y al cuadrado. Menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. 1 más 25. Raíz de 26. 5.099. Eso es lo que mide ese vector. ¿Y en qué ángulo está? Tangente menos 1 de Y sobre X. 5 entre menos 1 pues será menos 5. Y tangente menos 1 de menos 5 me dio menos 78.690. ¿Por qué menos? Pues porque estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? En ese ángulo está, en esa dirección. Ahora la suma de vectores. ¿Sí? Un vector se puede sumar con otro. ¿Sí? Imagínense que alguien, si tengo por aquí un objeto, y alguien lo empuja, pero alguien me ayuda y dice, yo te voy a ayudar, yo le voy a jalar de aquí. Bueno, estos vectores se tienen que sumar, van al mismo sentido y pues va a hacer que se mueva más rápido este bloque. ¿Sí? Bueno, para eso existe la suma de vectores. Para realizar la suma de dos vectores, se realiza la suma algebraica de los componentes X y luego de los componentes Y. Por ejemplo, tengo el vector U 4,3 y el vector V 2, menos 2. Si sumo esos vectores, tendré un vector Z donde voy a sumar este 4 con el 2 y este 3 con el menos 2. 4 más 2, 3 más, menos 2, más por menos me da menos, me queda 3 menos 2, entonces me queda 6,1. Ese es mi vector resultante de la suma de U y de V. Con ese vector resultante, pues ahora vamos a sacar el módulo del vector. El módulo de Z es raíz de X cuadrada más Y cuadrada, 6 al cuadrado más 1 al cuadrado, 36 más 1, raíz de 37, 6.082. Y el ángulo
¿sí? Lo que es su dirección, tangente menos 1 de y sobre x, o sea, 1 sobre 6, y me da 9.462 grados. Esta sería la gráfica, miren, este era el vector u, este era el vector v, y aquí tengo el vector resultante que es el z. Esos 9 grados sería este pedacito de aquí. El vector resultante en una suma, pues normalmente va a quedar, ¿sí?, entre estos dos vectores. Hagamos otro ejercicio. Tengo un vector u, 8,4, y un vector s, 1,2. Encuentra la suma de ambos vectores y su dirección. Aquí tengo graficados mis vectores, ¿no? El 8,4 y el 1,2. Bien, pues para hacer la suma, decíamos, pues voy a sumar x con x, 8 con 1, y y con y, 4 con 2. ¿Sí? 8 más 1, 4 más 2 me da 9,6. Ese es mi vector v, ¿sí? Yo le puse de nombre v. 9,6. Calculamos el módulo, 9 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz de 117, 10.816. Ese es el módulo del vector, es lo que mide el vector, 10.816 unidades. ¿En qué ángulo? Pues lo calculamos, ¿no? Y sobre x, 6 sobre 9, tangente menos 1, 33.690 grados. Si lo graficamos, pues aquí lo tendríamos, ¿no? Esos 33 grados serían este ángulo que está por aquí. Y los 10 puntos y fracción sería lo que mide desde el origen hasta este punto. Entonces, esa es la suma de vectores.